Y llegó el momento de la colaboración de Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara. Hoy con un tema muy interesante, la campaña de Joe Biden rumbo al 2024. ¿Qué tal, Arturo Santa Cruz? Te saludamos y te escuchamos. Gracias, Víctor. Muy buenos días todavía para ti y para toda tu audiencia. Pues sí, el tema de hoy es una continuación de alguna manera del que traté hace unas semanas, en febrero, si mal no recuerdo, con motivo del informe electoral el informe de gobierno, perdón, del presidente estadounidense Joe Biden. Ya desde entonces adelantaba yo que se podía considerar que ese informe daba inicio a la carrera presidencial. Y bueno, precisamente es el tema de hoy, las elecciones del 2024 en Estados Unidos y particularmente en el contexto de la ahora sí ya anunciada candidatura del presidente Biden. En febrero pasado, cuando él rindió su informe, todavía nos tenía, por así decirlo, en ascuas. Sí, ya desde finales del año pasado le había dicho que por ahí de enero de este año ya anunciaría su decisión si contender o no contender. En febrero, aunque todavía no anunció en ese informe, como les comentaba entonces, sí daba todas las muestras ese informe presidencial de que era el inicio de su campaña presidencial. Y daba estas muestras en buena medida porque no solamente estaba enfatizando sus logros, como lo hacen todos los presidentes, sino porque él también insistía, por una parte, en atraer a todos juntos una especie de exhorto a la unidad nacional que bueno, en términos electorales es algo muy atractivo, obviamente, y también sobre todo porque insistía en que había que terminar el trabajo que había iniciado. Simplemente hasta ahí lo dejaba, ¿no? Bien, pues ya unas semanas después, ya pasado, hay que ser unos 15 días ya, en mayo en este mismo mes de mayo, anunció ya Biden que efectivamente, no, perdón, fue a finales de abril, el 25 de abril, cuando anunció finalmente que sí va a contender por la presidencia. Ahora también, como ya se anticipaba, pues no es en realidad una sorpresa, porque pues, ya se veía venir, sobre todo ante la falta de alternativas dentro de su mismo partido de algún contendiente, digamos, de peso pesado que le pudiera quitar la nominación al presidente en turno, pero sí también ya se veía venir desde entonces que no había ciertamente mucha emoción en torno a su candidatura, ¿sí? La mayoría del electorado ya desde entonces, en febrero, en el contexto de ese segundo informe de gobierno al que me refería anteriormente, la mayoría del electorado ya era claro en que preferían que no se postulara el presidente nuevamente, sobre todo por cuestiones de edad, este, temerosos de que ya no tenga la agilidad mental que se requiere para ser presidente de Estados Unidos y también pues por problemas de salud que se le pudieran complicar estando en la Casa Blanca, ¿sí? Eso ya se Ujú. veía claramente, decía, desde en el contexto del segundo informe presidencial y es algo que se sigue viendo hoy. Y lo preocupante aquí es que no solo es una mayoría del electorado en general, sino aún dentro de su propio partido, que la verdad muestran estas reservas con respecto a su candidatura. Y pues eso, así es, digamos, o sea, no hay vuelta de hoja. Es decir, ciertamente se trata de un presidente ya grande, tendría de ganar las elecciones, tendría 82 años cuando asumiera por segunda vez el poder. Ahorita tiene 80. Y ciertamente se le nota a veces, sobre todo en la manera en que habla, la manera como camina. Pero bueno, entonces, como decía yo, eso es un hecho. Lo que es un hecho también es lo que ya sugería anteriormente, de que no hay una alternativa fuerte dentro de su propio partido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a los demócratas no les va a quedar de otra que prácticamente apechugar, como se dice coloquialmente aquí en nuestro país, de la misma manera que de alguna manera apechugaron hace 4 años cuando termina, sobre todo al inicio de las primarias en el Partido Demócrata, no se le veían, digamos, mayor fortaleza, ancas de jinete a Biden y terminaron dando la sorpresa y sobre todo todos aquellos que apoyaban al senador de Vermont, su principal rival, Bernie Sanders, pues cuando
Biden se hizo de la candidatura, no tuvieron más que apechugar y apoyarlo porque la alternativa era Trump, ¿sí? Así en este caso yo creo es lo que va a pasar. Así no estén muy contentos originalmente los demócratas, cuando se consolide ya finalmente la candidatura de Biden, además que esté repitiendo en la vicepresidencia su compañera de fórmula Kamala Harris, pues es la candidatura que van a apoyar y sobre todo, ya más allá de las alternativas, digamos, internas, va a ser porque no hay, por las alternativas más bien externas, ¿sí? O sea, y aquí entro ya a la siguiente fase de esta colaboración. Una cosa es la candidatura de Biden, que, bueno, se estaba un poco telegrafiada, ya se anunció finalmente, no, como decía, no se celebraba mucha emoción, no demostraba, no despertaba mucha emoción por en parte del electorado, pero sin duda eso es algo que va a ir cambiando poco a poco. Pero la otra parte, entonces, son precisamente lo que decía, las alternativas externas. Y las alternativas externas en Estados Unidos, con un sistema bipartidista, es una u otra, ¿sí? De republicano o demócrata, demócrata o republicano, ¿sí? Y en este caso particular, la contienda republicana está todavía más complicada, diría yo, que la demócrata, ¿sí? Ahí a pesar de todo, quien sigue llevando la delantera en las preferencias, sobre todo de los mismos demócratas, es el expresidente Donald Trump, ¿sí? Y en ese sentido, pues no es ciertamente un candidato por demás popular, digamos, tanto en 2016, cuando se hizo de la presidencia gracias al colegio electoral, como en el 2020, que buscó la reelección y falló. En estos dos intentos, ha sido el contendiente perdedor que menos votos ha sacado como porcentaje, ¿sí? Que los anteriores perdedores, ¿sí? Entonces, eso no es algo que pinte bien. Anda por ahí del 45-46% del voto popular, de la intención del voto popular. Y además, pues además, más o menos esos porcentajes los que obtuvo en el 2016 y 2020 Donald Trump. Así es que tiene un techo bien claro, un techo que a final de cuentas no es tan significativo en términos estrictos, porque no, como todos sabemos, la presidencia se decide de manera indirecta, es decir, es el colegio electoral, no los votantes directos quienes eligen al presidente. Y bueno, por eso vimos que a pesar de tener menos votos populares, unos 3 millones menos que Hillary Clinton, se hizo de la presidencia de la Casa Blanca Donald Trump en el 2016, pero esto no funcionó en el 2020, ¿sí? Cuando básicamente el conteo de los votos electorales del colegio se revirtió, ¿sí? En el 2020. Así pues, si Donald Trump es la mejor carta, pues es una carta por demás problemática, porque tiene una serie de problemas legales que le pueden crear todavía más conflicto en su intención de atraerse votantes que no son tradicionalmente miembros de su campo, ¿sí? Interesantemente aquí, aunque ya se le encontró culpable en esta demanda civil que va a tener que pagar por abuso sexual, a una periodista, tiene otros problemas legales de índole penal, y curiosamente todo esto, aunque fuera acusado, no le impediría formalmente, legalmente, digamos, ser candidato. Pero un candidato tan emproblemado legalmente, pues seguramente no va a ser muy atractivo para el electorado, lo que haría más difícil todavía su, el que pudiera ser un gran candidato ganador. Fuera de él está Ron DeSantis, el gobernador de Florida, dentro del campo republicano, que se parecía iba a ser el sucesor de Trump, y ya como se ha visto, esto simplemente no ha funcionado. Básicamente en- tiene el doble de preferencias entre los republicanos Trump en comparación con DeSantis. No es un candidato, digamos, atractivo. Así es que en una situación o en otra, lo más probable es que se repita la victoria demócrata contra Trump si se reedita lo que vimos en el 2020 por los factores ya más o menos anunciados. Y otra opción que sería todavía más disruptiva sería que, aunque Trump por cuestiones legales, etcétera, no se hiciera de la postulación republicana, ¿sí? Si viniera a sabotear de alguna manera la candidatura republicana, que podría recaer entonces sí, en DeSantis, por ejemplo, al simplemente lanzarse él como independiente o cosa por el estilo, y por lo tanto dividir
aún más el voto voto. republicano y hacer más fácil, más sencilla la victoria demócrata. Así es que para concluir, aún con un candidato que no se antoja especialmente emocionante como es Joe Biden, pero que a pesar de todo ha cumplido sus propuestas, ha tenido bastante éxito en varias de sus promesas electorales, pero a la hora de las elecciones lo que cuenta es la atracción del candidato y a pesar de no ser uno muy atractivo como ella sugería, se antoja que va a poder reelegirse en la Casa Blanca. Así es, Arturo. Y bueno, pues aquí hay que destacar que sin duda alguna la salud será un factor esencial definitivamente, ¿verdad? Así es. Sí, definitivamente, como decíamos, es una persona ya mayor, bastante mayor de 80 años en la actualidad. Así es. Trump no canta mal las rancheras, tiene 4 años menos que Menos exacto. Biden, ¿verdad? Pero sí, la cuestión de la salud va a ser importante, sobre todo suponiendo que se haga desde la Casa Blanca de nueva cuenta Joe Biden, ya estando en ella, pues sí, ahí va a ser más importante el tener a una persona sana y Exacto. relativamente joven como Kamala Harris. Así es. Muchas gracias, Arturo Santos. Un placer, Víctor. Igualmente que estés muy bien. Y bueno, la colaboración de Arturo Santa Cruz, director del Centro de Justicia sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara.